Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Venciendo al destino. Mientras moría, Yamil vio a tres personas de aspecto raro, con cuerpos deformes cubiertos de un vello erizado, caras feroces y fruncidas, con sogas en las manos. Habían venido a llevarlo a la morada de Yamarash, el señor de la muerte. Cuando Yamil los vio, se sintió extremadamente desconcertado, y a causa del apego que tenía por su hijo, quien se encontraba jugando cerca de allí, comenzó a llamarlo a voces. En esta nueva colección que presenta la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, tiene por objeto poner al alcance del mundo de habla hispana la hermosa y educativa historia de la antigua India que se encuentran en las obras de su Divina Gracia C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada tradujo esas obras de las antiquísimas escrituras védicas, las más antiguas del mundo, y las explicó con la perfecta visión de un alma autorrealizada. La literatura védica es sumamente extensa, y sería imposible para el atareado hombre moderno poder estudiarla toda. Sin embargo, gracias a la minuciosa selección que ha hecho este gran sabio y devoto puro de Krishna, podemos obtener de la lectura de sus obras el mismo beneficio que obtendríamos del estudio completo de todas las escrituras védicas, con la ventaja de no arriesgarnos a dar malas interpretaciones o a perder de vista lo que se persigue con el estudio de dichas escrituras. Srila Prabhupada no interpreta estas obras para acomodarlas a propósitos ocultos. Su ejemplo de vida personal, alejada de las motivaciones y aspiraciones y logros materiales, demuestra que su presentación tiene el único objetivo de brindar un conocimiento espiritual puro, tal como él lo recibió a través de una cadena ininterrumpida de maestros, que se remonta hasta el propio expositor y compilador de las escrituras, el Señor Krishna. Entre la más famosa de las escrituras, el Bhagavad Gita, el Señor confirma esto. Es a mí, a Krishna, quien hay que conocer a través de todos los Vedas, y en verdad yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. 15.15 Bhagavad Gita. Las historias que componen estas colecciones de la India mística no son mitologías. La mayoría de los lugares en los que se desarrollaron aún existen en India, y en muchos de ellos hay monumentos con los que se conmemora los hechos de esta colección que se escriben. Pero la literatura védica también narra sucesos que ocurrieron en otros planetas y en otros universos, y su comprobación está, por supuesto, más allá del alcance de nuestras limitadas capacidades materiales. No obstante, el lector cometería un grave error en creer que estas historias son producto de la imaginación fértil de algún ser humano. En todas las principales escrituras reveladas del mundo se habla de un plano espiritual en el que mora el Ser Supremo, a diferencia del plano humano o plano material. En las escrituras védicas encontramos la misma información general, pero además hay información más detallada acerca de cómo están constituidos ambos mundos. En efecto, en ellas se explica que en el mundo material hay infinidad de universos, y en cada universo hay infinidad de planetas, y en todos los planetas hay vida. Demostrar o tan siquiera respaldar la autenticidad de las afirmaciones de los Vedas y escritos védicos complementarios está fuera de la competencia de este libro. Pero el lector interesado en este apasionante tema puede acudir a otras obras de su Divina Gracia, tales como el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita y la ciencia de la autorrealización, etc., en los que mediante un estudio exhaustivo se establece la autoridad de los Vedas de un modo irrefutable. Capítulo 1. El arrebato de Ayamil. La detestable vida sexual ilícita. En la ciudad de Kanyakubja, India, había una vez un joven llamado Ayamila, el cual pertenecía a la casta de sacerdotes brahmanas. Ayamila se casó con una prostituta y perdió todas sus cualidades femínicas a causa de su relación con esa mujer baja. Lo malo de la relación ilícita con mujeres es que hace que uno pierda todas las cualidades brahmínicas, tal como la veracidad, la misericordia, la limpieza y la austeridad. En la India aún existen una clase de sirvientes llamados Sudras, cuyas esposas sirvientas llamadas Sudranis, a veces gente muy lujuriosa, entabla relación con esa clase de sirvientas y barrenderas,
pues en los niveles superiores de la sociedad no puede darse el hábito de cazar mujeres, lo cual se halla estrictamente prohibido por las normas sociales. Cuando el brahmana Jamil se degradó por su enlace con la prostituta, les causó dificultades a los demás, engañándolos en apuestas o asaltándolos directamente. Esa es la manera en que se gana la vida. Esa es la manera en que se ganaba la vida y mantenía a su esposa e hijos. Esto muestra cuán bajo se vuelve alguien por el simple hecho de entregarse la vida sexual ilícita con una prostituta. La vida sexual ilícita no es posible con una mujer casta o distinguida, sino únicamente con sudras poco castas. Cuando más la sociedad permita la prostitución y la vida sexual ilícita, más incentivo les dará a engañadores, ladrones, asaltantes, viudos y truanes. Los miembros del movimiento de conciencia de Krishna, por consiguiente, evitan la vida sexual ilícita, que constituye el comienzo de toda vida abominable, y a la que sigue, una tras otra, el comer carne, juegos de azar, consumo de estimulantes y sustancias embriagantes. Mientras Ayamil empleaba su tiempo en abominables actividades pecaminosas para mantener su familia con muchos hijos, pasó a los 88 años de su vida. Este viejo Ayamil tenía 10 hijos, de los cuales el menor era un bebé llamado Narayana. Como Narayan era el menor de todos los hijos, naturalmente le era muy querido tanto a su padre como a su madre. De acuerdo con las normas de la cultura védica en la India, a Ayamil se le consideraba un gran pecador, pues aunque era un hombre de 88 años de edad, tenía un hijo muy pequeño. Según la cultura védica, en cuando se llega a la edad de 50 años, hay que irse de la casa. Uno no debe quedarse en casa y seguir produciendo hijos. La vida sexual se permite durante los 25 años, entre las edades de los 25 a los 45, o a lo sumo 50. Después de eso no debe dejar el hábito de la vida sexual e irse de casa y buscar el conocimiento espiritual a través de la vida de renuncia. Ayamil, sin embargo, por estar viviendo con una prostituta, perdió toda su cultura brahmínica. Se volvió de lo más pecador, incluso en su vida hogareña. El viejo Ayamil estaba muy atraído por su hijo menor debido a sus balbuceos y a sus movimientos torpes. Él siempre cuidaba del niño y disfrutaba de sus actividades. Como el niño se llamaba Narayan, un nombre sánscrito que se le da a Dios, el viejo Ayamil se la pasaba cantando el santo nombre de Narayan. Aunque él se refería al niñito y no al Narayan original, el Señor Supremo, el nombre de Narayan es tan poderoso que solo por el hecho de cantar el nombre de su hijo se estaba purificando. Srila Rupa Goswami, la gran autoridad, ha declarado, en consecuencia, que si de una forma u otra la mente de uno se ve atraída por los santos nombres del Señor, tales como Narayan, Krishna, Govinda, etc., uno se hallará en el sendero de la liberación. En la sociedad hindú se acostumbra que los padres les den a sus hijos nombres tales como Krishna Das, Govinda Das, Narayan Das. Das significa sirviente. De ese modo ellos cantarán los nombres de Dios y tendrán la oportunidad de purificarse. En cuanto a Ayamil, cuando quiera que comía, llamaba al niño para que comiera. Cuando bebía, también llamaba al niño para que bebiera. Dedicado siempre, como lo estaba, a cuidar del niño y llamarlo por su nombre Narayan, Ayamil no se daba cuenta de que su propio tiempo se estaba expirando y que la muerte se le estaba balanceando sobre él. La suprema personalidad de Dios es bondadoso con el alma caída y condicionada. Aunque este hombre se había olvidado por completo del supremo señor Narayan, no obstante estaba llamando a su hijo, diciendo: Narayan, por favor, come esto. Narayan, por favor, ven a tomar leche. Por lo tanto, de una u otra forma, estaba pegado al santo nombre de Narayan. Aunque era su hijo quien llamaba, estaba cantando inconscientemente al santo nombre de Narayan. Aunque era a su hijo pequeño quien llamaba, estaba cantando inconscientemente el nombre de Narayan. El santo nombre de la personalidad de Dios es tan poderoso que en sentido occidental su canto estaba siendo tomado en cuenta y anotado. Así que cuando el necio Ayamil le llegó la hora de la muerte, comenzó a pensar exclusivamente en su hijo Narayan.
En el segundo canto de Srimad Bhagavatam, el gran sabio Sukadeva Goswami dice que la máxima perfección de la vida humana consiste en recordar a la persona de Dios al final de la misma, ante Narayana Smriti. De una u otra forma, Ayamil cantó consciente o inconscientemente el nombre de Narayan en el momento de la muerte, y en consecuencia se volvió totalmente perfecto por el simple hecho de concentrar la mente en el nombre de Narayan. Mientras moría, Ayamil vio a 3 personas de aspecto raros, con cuerpos deformes cubiertas con un vello erizado, caras feroces y fruncidas. Con sogas a las manos habían venido a llevarlo a la morada de Yamaras, el señor de la muerte. Cuando Ayamil los vio, se sintió extremadamente desconcertado, y a causa del apego que tenía por su hijo, que se encontraba jugando cerca de allí, comenzó a llamarlo a voces. Sí, pues, con lágrimas en los ojos, se dio a cantar los santos nombres de Narayan, como él podía. Sin embargo, su verdadera intención nunca fue la intención de cantar el santo nombre de Narayan. Lo que él quería era llamar a su hijo. Como todos los Vishnudutas, los asistentes de Vishnu, es otro nombre del Señor Supremo. Llegaron ellos de inmediato, al oír el santo nombre de su amo que salía de la boca del moribundo Ayamil. Justo cuando los asistentes de Yamaras, los Yamadutas, se disponían a arrancarle a Ayamil, el esposo de la prostituta, el alma del centro del corazón. Los mensajeros del Señor Vishnu, con voces resonantes, les prohibieron hacerlo. Un Vaishnava, alguien que se ha entregado a los pies del loto del Señor Vishnu, siempre está protegido por los asistentes del Señor. Como Ayamil había cantado el santo nombre del Señor Narayan, los Vishnudutas no solo llegaron de inmediato al lugar, sino que además le ordenaron al instante a los Yamadutas que no lo tocaran. Los asistentes de Yamaras tienen la jurisdicción sobre todas las inteligentes pecadoras, pero los mensajeros del Señor Vishnu, los Vishnudutas, están en capacidad de castigar a cualquiera, incluso a Yamaras, si hacen daño a un Vaishnava. Hablando con voces resonantes, los Vishnudutas amenazaron a los Yamadutas con castigarlos, si continuaban tratando de arrancar a Ayamil el alma del corazón. Los científicos materialistas no saben cómo ubicar el alma en el cuerpo con sus instrumentos materiales, pero los Vedas explican claramente que el alma se halla en el centro del corazón. El alma está situada como la conductora de la máquina del cuerpo. Según las actividades que uno realiza en esta vida, se crea el siguiente cuerpo, que a la hora de la muerte el alma es trasladada a esa máquina corporal específica. En eso consiste el proceso de la transmigración. Mientras se transmigra de un cuerpo al siguiente, el alma es llevada por los asistentes de Yamaras y puesta en un determinado tipo de vida infernal, a fin de que llegue a acostumbrarse a la condición en la que va a vivir en su siguiente cuerpo, que puede que no sea un cuerpo humano, sino quizás un cuerpo animal. Cuando los asistentes de Yamaras oyeron la prohibición que les impusieron, los Vishnudutas respondieron: señores, ¿quiénes son ustedes que tienen la audacia de desafiar la autoridad y austeridad de Yamaras? Debido a sus actividades pecaminosas, Ayamil se hallaba aparentemente dentro de la jurisdicción de Yamaras, el juez supremo designado para analizar los pecadores de las entidades vivientes. De modo que los asistentes de Yamaras se sorprendieron cuando se les prohibió tocar a Ayamil, porque en todos los 3 mundos nunca antes nadie había impedido que ejecutaran ese deber. Queridos señores, dijeron los Yamadutas a los Vishnudutas: ¿de quiénes sois sirvientes? ¿De dónde habéis venido? ¿Y por qué nos estáis prohibiendo tocar el cuerpo de Ayamil? ¿Son ustedes semidioses de los planetas celestiales? ¿O son devotos puros liberados del Señor Supremo? Los devotos del Señor que están liberados, tales como los Vishnudutas, saben que no son el cuerpo, sino el alma espiritual. En los actuales momentos prácticamente todo el mundo desconoce este hecho, pero aquel que lo entiende, él ha alcanzado la perfección. Cuando uno entiende que el alma es parte integral del alma suprema y se dedica pues al servicio devocional del alma suprema, se vuelve merecedor de vivir con el Señor Supremo en el mundo espiritual. Los Vishnudutas son esa clase de almas liberadas. Los asistentes de Yamaras les dijeron entonces a los Vishnudutas: sus ojos son como pétalos de flores de loto.
Todos ustedes se ven jóvenes y frescos. Se visten con prendas amarillas de seda. Están adornados con guirnaldas de loto, con aretes, yelmos muy atractivos. Sus 4 largos brazos están adornados con arcos, con carcajas de flechas, con espadas, mazas, caracolas, discos y flores de loto. Su refulgencia ha disipado la oscuridad de este lugar con una iluminación extraordinaria. Ahora bien, señores, ¿por qué están obstaculizando nuestra tarea? Los Vishnudutas son residentes de los planetas espirituales conocidos como Vaikunthas. Por eso, están adornados con guirnaldas y ropas amarillas de seda. Tienen 4 brazos, en los que llevan varias armas. Así pues, se asemejan al señor Vishnu de una manera muy obvia. Pero aunque no tienen los mismos rasgos que el señor, actúan como sirvientes de él. Todos los residentes de los planetas de Vaikuntha saben perfectamente bien que su amo es Narayan, Krishna, y que todos ellos son sus sirvientes. Cuando los Yamadutas terminaron de hablar, los Vishnudutas sonrieron, y con voces tan profundas como el sonido de unas nubes estruendosas, dijeron lo siguiente: si ustedes verdaderamente son sirvientes de Yamaraj, deben ahora explicarnos el significado de los principios religiosos y cuáles son las características de la religión. Esta pregunta de los Vishnudutas que les hicieron a los Yamadutas es de lo más importante. Un sirviente debe de conocer las instrucciones de su amo. Los sirvientes de Yamaraj decían estar cumpliendo con las órdenes de su amo. Los sirvientes de Yamaraj decían estar cumpliendo las órdenes de su amo. Por lo tanto, los Vishnudutas muy inteligentemente les pidieron que explicaran cuáles son las características de los principios religiosos e irreligiosos. Un Vaishnava conoce estos principios perfectamente bien, porque él está bien versado en lo referente a la instrucción de la Suprema Persona de Dios. El Señor Supremo dice: Sarva Dharma Parityagya Manikam Saranam Braya. Abandona todas las demás variedades de religión y tan solo entrégate a mí. De modo que entregarse a la persona de Dios constituye el verdadero principio religioso. Aquellos que en vez de entregarse a Krishna se han entregado a los principios de la naturaleza material son todas personas poco piadosas. Sea cual fuera su posición material, son todas personas poco piadosas. Sea cual fuera su posición material. Inconscientes de los principios de la religión, no se entregan a Krishna, y debido a ello, se consideran sinvergüenzas pecadores. Son los más bajos de la humanidad. Son necios, desprovistos de todo conocimiento. Krishna dice en el Bhagavad Gita 7.15: Naman duskriti no muda, papadyante naradama, nayaya prajita gyana, ashuram bhavam asitaha. Estos herejes que son sumamente necios, los más bajos de la humanidad, cuyo conocimiento les ha sido robado por la ilusión y que participan de la naturaleza tía de los demonios, ellos no se entregan a mí. Aquel que no se ha entregado a Krishna no conoce los verdaderos principios religiosos, de lo contrario se habría entregado. La pregunta que hicieron los Vishnudutas era pues muy apropiada. Aquel que representa a alguien debe de conocer plenamente la misión de esa persona. ¿Cuál es el proceso para castigar a los demás? Continúan diciendo los Vishnudutas: ¿quiénes son los verdaderos candidatos a ser castigados? Aquel que tiene el poder de castigar a los demás no debe castigar a todo el mundo. Existen infinidad de entidades vivientes, la mayoría de las cuales se encuentran en el mundo espiritual. Ellas son nityamuktas, eternamente liberadas. No hay ninguna posibilidad de juzgar a esos seres vivientes liberados. Solo una pequeña fracción de entidades vivientes, quizás una cuarta parte de ellos, se halla en este mundo material. Y la mayor porción de las entidades vivientes del mundo material son 8.400.000 formas de vida. Ellas son inferiores a seres humanos. Estas formas inferiores, automáticamente bajo las leyes de la naturaleza material, ellas van evolucionando. Ellas no son castigadas, pues están evolucionando automáticamente bajo la ley de la naturaleza material. Los seres humanos que tienen una conciencia desarrollada, ellos son responsables, pero no todos ellos pueden ser castigados. Aquellos que están dedicados a actividades piadosas superiores se encuentran por encima del castigo.
Solo se puede castigar a aquellos que están dedicados a actividades pecaminosas. Por consiguiente, los Vishnudutas preguntaron en particular acerca de quién puede ser castigado y por qué se ha designado a Yamaraj para que determine a quién se debe castigar y a quién no. ¿Cómo ha de ser uno juzgado? ¿Cuál es el principio básico de autoridad? Esas son las preguntas que hicieron los Vishnudutas. Los Yamadutas respondieron: lo que se prescribe en los Vedas constituye el Dharma, o los principios religiosos. Lo opuesto a eso es irreligión. Los Vedas son directamente la persona de Dios, Narayan, y nacen por sí solos. Esto se lo he oído decir a Yamaraj. Los sirvientes de Yamaraj respondieron como es debido. Ellos no inventaron principios de religión o irreligión, sino más bien que bien explicaron lo que habían oído de labios de la autoridad Yamaraj. Los miembros de la civilización moderna, sin embargo, inventan principios religiosos defectuosos a través de la creación especulativa. Eso no es verdadera religión, verdadero Dharma. El Dharma comprende únicamente aquello que la persona de Dios indica. En el Bhagavad Gita el Señor Krishna dice: Sarva Dharma Parityagya Manikam Saranam Vraya. Uno debe aceptar la autoridad de la suprema persona de Dios y entregarse a él y a todo lo que él diga. Esto es Dharma. Las trascendentales palabras de los Vedas emanan de la boca de la suprema persona de Dios. Los Vedas no contienen nada aparte de las instrucciones de Vishnu, y aquel que sigue los principios védicos recibe el nombre de Vaishnava. El Vaishnava no es un miembro de una comunidad religiosa inventada de este mundo material. Después de presentar los Vedas como la fuente de los principios religiosos, los Yamadutas comenzaron a describir la manera en que los seres vivientes son juzgados. Los Yamadutas dijeron: el sol, el fuego, el cielo, el aire, los semidioses, la luna, la tarde, el día, la noche, las direcciones, el agua, la tierra y la superalma son todos testigos de las actividades del antiviviente. Miembros de alguna secta religiosa, especialmente los cristianos, ellos no creen en el karma o las reacciones de pecados de vidas pasadas. Una vez había un profesor cristiano muy culto que presentó el argumento de que aunque a la gente por lo general se le castiga después de interrogarse ellas se les interroga después de haber hecho sus pecados. ¿Dónde están los testigos responsables para que suframos por la reacción del karma y de la actividad pasada? Para esa clase de personas se da aquí la respuesta de los Yamadutas. Un alma condicionada cree que está obrando fruitivamente y que nadie puede ver su actividad pecaminosa. Pero los Vedas nos hacen saber que hay muchos testigos, entre ellos el sol, el fuego, el cielo, el aire, la luna, los semidioses, la tarde, el día, la noche, las direcciones, el agua, la tierra, la propia superalma, la cual se siente en el alma individual, en el corazón de ésta. Los candidatos al castigo, continuaron los Yamadutas, son aquellos estos testigos están confirmando que se han apartado del desempeño de su deber regulativo prescrito. Todo aquel que esté dedicado a la actividad materialista es apto para ser castigado de conformidad con su acto pecaminoso. Los habitantes de Vaikunta, ustedes son inmaculados. Pero la acción pecaminosa le resulta inevitable a aquel que actúa bajo la influencia de la moderna naturaleza material. Por tanto, todas las entivientes de este mundo material pueden ser castigadas. La diferencia que hay entre los seres humanos y los demás es que el ser humano se espera un comportamiento acorde con lo que indican los Vedas. Desafortunadamente, los hombres inventan sus propias maneras de actuar, sin hacer referencia a los Vedas. En consecuencia, todos ellos cometen acciones pecaminosas y son merecedores del castigo. Los Yamadutas explicaron además: en proporción a la cantidad de acciones religiosas o irreligiosas que uno realice en esta vida, en la siguiente deberá disfrutar o sufrir las reacciones correspondientes a su karma, como se declara en el Bhagavad Gita 14:18. Urvan gachanti satvasta madhyet istanti rayasa yaganya guna priti esta ado gachanti tamasa. Esto significa que aquellos que actúan bajo la influencia de la bondad serán promovidos a sistemas planetarios superiores para volverse semidioses.
Aquellos que actúan de modo ordinario y no cometen excesivos pecados permanecerán dentro de este sistema planetario medio, y aquellos que realizan acciones pecaminosas o abominables deberán descender a la vida infernal. Oh ustedes, los mejores de los semidioses, les dijeron los Yamadutas o los Vishnudutas. Podemos ver tres variedades diferentes de vida, las cuales se deben a la contaminación de las tres modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia. Según esto, a los seres vivientes se les conoce como apacibles, inquietos y necios, felices e infelices, o entre ambos, religiosos y religiosos y semi-religiosos. Podemos inferir que en la siguiente vida estas tres clases de naturalezas materiales actuarán de un modo similar. Las acciones y reacciones de las tres modalidades de la naturaleza material se pueden ver en esta vida. Por ejemplo, algunas personas son muy felices, algunas están muy afligidas, y otras se hallan en un estado de una mezcla de felicidad y aflicción. Este es el resultado de la pasada asociación con las modalidades de la naturaleza material: bondad, pasión e ignorancia. Como estas variedades son visibles en esta vida, podemos suponer que el antiviviente, según su asociación con las diferentes modalidades de la naturaleza material, en sus siguientes vidas también serán felices, estarán afligidos o se hallarán en un estado intermedio. Por lo tanto, la mejor medida que uno puede tomar es la de desvincularse de las tres modalidades de la naturaleza material y siempre permanecer trascendental libre de la contaminación que les pueda causar. Eso es posible únicamente cuando uno se dedica por completo al servicio devocional del Señor, como Krishna lo confirma en el Bhagavad Gita 14.26. Mancha yovya vischarena bhakti yogena sevate sagunan samatitya itam brahma bhuyaya kalpate. Aquel que se dedica por completo al servicio devocional y que no cae bajo ninguna circunstancia, de inmediato trasciende las modalidades de la naturaleza material y llega así al plano espiritual. Los Yamadutas continuaron explicando la ley del karma. Ellos dijeron: así como la primavera de la actualidad indica la naturaleza de las primaveras del pasado y el futuro, asimismo, esta vida de felicidad y aflicción, o de una mezcla de ellas, sirve como testimonio en relación con las ideas religiosas y religiosas de uno en las vidas pasadas y futuras. Nuestro pasado y futuro no son difíciles de conocer, y cuando llega la primavera automáticamente se pone de manifiesto la exhibición de diversos tipos de frutas y flores. En consecuencia, podemos concluir que en el pasado la primavera adornaba con flores y frutos similares. Asimismo ocurrirá también en el futuro. Nuestros repetidos nacimientos y muertes se están llevando a cabo dentro del marco del tiempo, y de acuerdo con la influencia de las modalidades naturales, recibiremos diversos tipos de cuerpos y se nos someterá a condiciones diversas. Hare Krishna.